Muy buenos días y bienvenidos al módulo de la microlingüística en el texto. La microlingüística comprende una estructura formal de lo que es un texto y cómo organizar el texto, es decir, el esquema que tiene un texto escrito. ¿Listo? Durante esta unidad veremos cómo responde un texto a una intención comunicativa, es decir, ese texto está hecho con qué intención y que busca en reacción al público. Bien, que es un acto donde adicionalmente la persona que está hablando manifiesta una intencionalidad, como lo acabo de decir. Todos los textos se producen dentro de una situación, es decir, dentro de un contexto donde las personas saben quién está diciendo qué, a quién lo está diciendo y con qué intención lo está diciendo. Y adicionalmente, todo texto posee una estructura, tanto en su conformación como en la interpretación misma del mismo. Bueno, miremos cuáles son las propiedades textuales. Cuando hablamos de propiedades textuales llegamos a 3 puntos: la adecuación, la coherencia y la cohesión. La adecuación es la elección de las palabras más apropiadas para usar en cada una de las situaciones. Por ejemplo, si yo veo que están cayendo gotas, yo estoy caminando por un parque y están cayendo gotas de agua del cielo, quizás la mejor palabra para utilizar sea está lloviendo. Bien, la coherencia. La coherencia es que hacer que el texto esté cerrado, esté completo, que el punto A tenga que ver directamente con el punto B. Que si yo digo, Caperucita salió de su casa a buscar a la abuelita, cuente que la abuelita vive en el bosque, no que Caperucita aparezca por arte y obra de magia en la casa de la abuelita sin haber pasado por el bosque. Bien, y la cohesión es la propiedad dentro del texto que nos permite unir ideas, es decir, que pasar de un párrafo a otro párrafo haya una unión coherente textual dentro de uno con el otro. Bien, las características, como hablábamos de la adecuación, va hacia el receptor, que el emisor utilice un lenguaje que sea comprensible, que el código que esté utilizando frente al receptor lo interprete bien, y que adicionalmente no solamente lo interprete, sino lo comprenda y logre recrear o logre hacer la acción que el emisor está buscando dentro del receptor. Cuando hablamos de ser coherente y cuando hablamos de textos, es tratar de concentrarnos en un solo tema, es decir, yo no salgo del cuento de Caperucita para pasar al cuento de Blancanieves hasta que yo termine el cuento de Caperucita. Así el lector tiene una idea total de lo que es el cuento de Caperucita, y cuando estoy hablando de Blancanieves, cuando estoy contando el cuento de Blancanieves, puedo volver al cuento de Caperucita, pero el lector ya sabe que es el cuento de Caperucita. Bien, y cuando hablábamos de la cohesión, es decir, que existan secuencias comunicativas. Primero me levanto, después me baño, desayuno, me cambio y voy a la universidad. No por arte de magia, me levanto, voy a la universidad, desayuno, me cambio y me baño. Bien, veamos qué es una oración gramatical. Para lograr una correcta escritura es súper importante en microlingüística comprender qué es una oración y cómo llevar esa oración dentro de un texto al receptor de la forma, es decir, que tengamos un sujeto sobre el cual recae la acción y un predicado que es la acción que le está ocurriendo, obviamente todo enmarcado dentro de un verbo que es la acción. Es necesario conocer la microlingüística para ser capaces de redactar un texto. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para redactar? Bien, necesitamos comprender dos términos cuando hablamos de redactar, que es la morfosintaxis y la semántica. ¿Listo? ¿Qué es la morfosintaxis? Aquí dice que es la parte de la lingüística que se encarga de la forma y de las funciones que procesan las palabras. La morfosintaxis, en otras palabras, es la adecuación correcta del lenguaje a la hora de escribir. Es decir, que si estoy hablando en pasado,
todos mis verbos van en pasado. Que si estoy hablando en futuro, todos mis verbos van en futuros. Es como decir la higiene dentro de la escritura. Que el lenguaje que yo estoy utilizando sea coherente sintácticamente hablando. Es decir, sea el adecuado y esté muy bien escrito, con ortografía, que tenga todos los verbos muy bien utilizados, las palabras y los términos muy bien utilizados. Y la semántica, que la semántica es la interpretación de los distintos símbolos, en este caso serían las palabras, las letras, que tienen las personas, es decir, se centra más en el código, que lo que yo digo lo entienda mi receptor. Bien, ahora miraremos qué es el párrafo. Todos nosotros hemos hecho un escrito y sabemos que cuando hacemos el escrito normalmente nos piden que sean 2, 3, 4, 5 párrafos. Bien, resulta que cada párrafo es esa pequeña unidad coherente de información que lleva al lector a través de un texto escrito. ¿Listo? El párrafo está formado por pequeñas oraciones. ¿Bien? Y cada oración tiene que ser totalmente coherente una con la otra dentro del mismo párrafo. Tengamos en cuenta que nosotros no podemos cambiar dentro del mismo párrafo brutalmente el sentido de la información, es decir, pasar de una idea 1 a una idea 3 sin haber pasado por la idea 2, porque cuando el lector esté leyendo, para la redundancia, simplemente se va a perder, no se va a interesar en el texto y nos va a dejar nuestro texto por un lado. Bien, cuando hablamos de párrafos podemos hablar de tres tipos de párrafos. Uno es el párrafo introductorio, sencillísimo. Cuando estemos haciendo un ensayo utilicemos un párrafo introductorio. El párrafo introductorio, por ejemplo, es el cual que nos dice de qué voy a hablar. Bien, a términos generales me da un overview sobre lo que va a ser el tema que yo voy a tratar. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Con qué intención lo voy a hacer? Y qué espero desarrollar durante este párrafo. Bien, el párrafo transitorio es el párrafo que tiene todo el contenido del texto, es decir, es el cual me lleva de una introducción y comienzo a desglosar lo que es mi texto. Bien, tengamos en cuenta que los textos se construyen párrafo a párrafo, es decir, si en mi párrafo introductorio digo que voy a hablar del problema de la contaminación de aguas en el río Bogotá, posiblemente en el párrafo transitorio cuente que es el río Bogotá, en otro párrafo transitorio cuente por qué la contaminación es grave para el río Bogotá y en otro párrafo cuente por qué se está contaminando el río Bogotá. Y finalmente tenemos un párrafo de conclusión. En este párrafo lo que yo hago es resumir las ideas y darle un cierre. Es como ese párrafo de conclusión normalmente está hacia el final de los textos que nosotros estemos escribiendo y lo que buscamos es simplemente concluir la información. En este caso terminaría diciendo, y como ustedes se han dado cuenta, el río Bogotá está contaminado por X o Y razón que afecta a la naturaleza de tal forma. Bien, muchachos, muchas gracias y espero que este módulo sea de interés para ustedes.